Doctor Nielsen, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, siempre le decimos al doctor Nielsen, pero si fuera al revés también se lo diríamos con dureza. Todo lo que usted pronosticó se cumplió. Bueno, no, es así. Pero... Así que si fuera al revés le diría, mire usted, qué poco serio usted que no va a practicar nada. Está llegando el fin de un ciclo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué significa esto para el público del común? Que hablábamos nosotros y siempre le dice, ¿y esto para mi vida qué es? ¿Qué representa? Indudablemente es un factor de bienestar para el conjunto de los argentinos. O sea, en primer lugar, se reabre el crédito oficial muy rápidamente. El crédito oficial quiere decir crédito barato, de largo plazo, para bienes de capital. Y esto va a facilitar las inversiones, tanto públicas como privadas. De empresas también, es decir, claro. Herramientas, máquinas. Máquinas, equipos, todo lo que sea bienes de capital, que es algo, es la gran deuda argentina de estos últimos 4 años. Es decir, este juicio que la Argentina ha perdido y no ha solucionado con los holdouts, porque uno lo escuchaba la expresidente, ¿se acuerda? Y siempre lo hacemos como recuerdo, que decía, bueno, hemos sorteado esto y demás. No, efectivamente impactó no solamente al Estado, sino a la empresa privada que quería buscar créditos. Absolutamente. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es poder volver a los mercados financieros más eficientes del mundo, el mercado de New York y el mercado de Londres. Ahora, dicho esto, tampoco quiero dar la sensación de que estamos frente a una panacea o algo para festejar, como alguna gente, digamos, parece interpretarlo. No. Esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Aquí, esto no sustituye hacer los deberes en materia de política económica, que son muchos y muy duros y muy variados. La negociación, entiende usted, a través de la cual el gobierno llega a un acuerdo, ¿es buena y el acuerdo es bueno, malo, había cosas mejores, peores? Vea, yo creo que en las circunstancias en que esto se vuelve a negociar, realmente, si esta no fue la mejor negociación, está muy cerca de ser la mejor negociación. Acabo de rescatar una negociación desde el fondo del mar, una negociación absolutamente hundida. Argentina abandonó las negociaciones, Argentina tomó todo este juicio en Manhattan de una forma frívola, trivial, yo dije, sin haberlo pensado mucho, con espíritu de estudiantina, pero me parece que deja muy claro cómo se manejaron estas cuestiones y otras más, por ejemplo, lo del dólar, las ventas de futuro del dólar. O sea, hubo un clima de jolgorio y de empeorar lo más posible la herencia al gobierno entrante. Es impactante escuchar esto, porque otra de las preguntas que surgen, ¿esto cierra cualquier posibilidad de litigiosidad futura? Porque una de las cosas que Kicillof en esta defensa que hace, dice, bueno, le preguntaron por su exposición, y dice, bueno, Nielsen no aseguró que esto cerraría este conflicto. ¿Es así? ¿Queda abierto algo que pueda perjudicar? En principio, esto obtura los litigios futuros. De todas maneras, pensemos que esto es una posibilidad legal en una jurisdicción muy litigiosa. En Estados Unidos usted se tropieza, se cae en la vereda y va y le hace juicio al frentista. Entonces, no hay certezas en cuanto a que no vaya a haber juicios y hay un incentivo muy grande. Calcule que en una lámina de 100, los que más obtuvieron más de $400 en esto, cuando los que entraron al canje están en $137. Acá existe efectivamente una posibilidad de litigio de algunos, del 93%, que quieran apelar a que la sentencia del juez Griesa tuvo lugar antes de que finalizase la vida útil, digamos, de la cláusula Rufo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, dicho esto, la probabilidad de éxito de algo así es realmente bajísima o nula. Pero no hay certezas en esto, siempre hay algún factor de riesgo. De todas maneras, en lo que sí podemos estar absolutamente en claro es que esto
permite que Argentina vuelva al mercado global de donde nunca debió haber salido, ¿no? Usted fue consultado aquella vez por Zanini. Alguna vez seguramente va a contar esa charla. Y sí, porque es una parte de la historia, ¿sabes? Ya pasó eso. No, pero bueno, acá hubo muchas cuestiones que alguien tendría que contarlas, alguien tendría que escribirlas. ¿Y usted? Yo no tengo el tiempo, ¿no? Bueno, lamentablemente, pero bueno, uno nunca sabe. Lo podemos estimular para lo que tenga. Y además... ¿Por qué el gobierno se negó a ese acuerdo? Primero, ese acuerdo de haber sido logrado, ¿hubiera sido más barato que lo que hoy se paga? Desde ya. ¿Cuánto más barato? Acá hay un sobrecosto enorme, que es de miles de millones de dólares, de no haber aprovechado algunas oportunidades. Por ejemplo, la última significativa fue cuando un grupo de banqueros argentinos hicieron las gestiones para comprarle la creencia al juicio líder que había llegado a la Corte Suprema. Esto estuvo muy cerca de concretarse, esto tuvo la bendición de un sector del gobierno y a último momento fue saboteado por otro sector del gobierno, concretamente por la conferencia de prensa que dio Kicillof desde el consulado argentino en New York. Aquel 31 de Entonces, fíjese, se estaba redactando el documento que daba lugar a que se comprase la creencia. Y después de esto, y después de depositar 200 millones de dólares, que era la cifra inicial, se iban a verlo a Griesa para desactivar las consecuencias de todo este entuerto. Esto hubiese permitido un oxígeno como para que Argentina acomodase las cargas e hiciera algo que hubiese resultado mucho más barato de lo que está resultando este acuerdo. Este acuerdo tiene la rémora del tiempo transcurrido y en lo financiero la tasa de interés es inexorable. Entonces hay intereses compensatorios y por más que hubo quitas, estas no son las mismas que se hubiesen logrado si se hubiese dejado al sector privado comprar esa creencia. Qué impactante escuchar esto, ¿no? Saber esto. Y sí, es muy duro, fue algo muy duro y donde uno realmente no puede entender, pero la única explicación que yo le encuentro es que en realidad la política económica que se trató de implementar en los últimos 4 años, o sea, en el segundo gobierno de Cristina en particular, fue una variante de chavismo. Yo siempre digo, en Argentina no faltaron alimentos, como sí faltaron en Venezuela, esas imágenes que tenemos todos de los supermercados venezolanos, sin alimentos, con faltantes, con una multitud peleándose por cosas. Eso no ocurrió porque la Argentina es un gran productor de alimentos, pero a la vez, fíjese, la Argentina desapareció de un lugar tradicional donde era un gran productor, que es el mercado mundial de carnes. Argentina prácticamente desaparece. Qué bárbaro, ¿no? Desaparece, o sea, no hubo hambrunas, no hubo grandes faltantes, pero a la vez hubo sí una disminución del stock ganadero muy significativa. El gobierno dice, apostamos a esto como la llave para combatir la inflación. ¿Con este acuerdo por sí solo alcanza? No. Este acuerdo es importante, este acuerdo permite que una parte del ajuste sea financiado por el mercado mundial, que este ajuste sea menos duro de lo que de otra manera sería. Pero esto no es la panacea, esto no es la solución, aquí hay cosas por hacer. ¿Cuáles? Vea, tenemos una combinación nefasta de una altísima presión impositiva y de un altísimo gasto público. Estamos además en una transición de una economía chavista a una economía de mercado. Yo escuché que van a hablar en el próximo bloque del tema desempleo. Claro. Esto es una de las consecuencias del pasaje de una economía chavista que ya no daba para más
objetivamente, y ya no íbamos a ninguna parte, a pasar a una economía de mercado. Lo que pasa es que los cambios no son instantáneos en economía, son transiciones. Es como un organismo que necesita adaptarse a circunstancias nuevas. Entonces, esto es doloroso. Y es doloroso y difícil de manejar políticamente. Yo estoy muy preocupado, honestamente, todos lo estamos, por ¿no? la herencia, Claro, sí. y estoy preocupado por lo que sería la política económica ligada a lo electoral. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? La presidencia de 4 años es un periodo muy corto. La primera prioridad de un presidente electo, una vez que se hace cargo del país, es ganar las elecciones de mitad de mandato. 2 años no es tiempo suficiente para revertir una herencia tan pesada como la que quedó. Qué fuerte esto, ¿no? Estoy convencido de esto. Entonces, el gobierno, por una cuestión política, trata de hacer gradualismo. Gradualismo y plazos muy cortos de la presidencia me parece que son una combinación que no es precisamente la más deseable en todo esto. Tenemos riesgos muy altos de que los objetivos no se cumplan. Aquí hay que tener una mirada muy focalizada y estamos en algo nuevo. Esta combinación de restricciones políticas tan formidables como las que hay y tener que resolver distorsiones económicas tan profundas, esto no se ha hecho en ninguna democracia. Qué duro escuchar esto porque obviamente uno entiende enunciativamente lo de del tiempo que lleva. El problema es que hay gente que sufre. Claro, hay gente que sufre, hay gente que hoy está sufriendo. Por supuesto. Hay gente que son ñoquis y gente que no son ñoquis. Claro, exacto. En este ajuste del Estado. Exacto. Yo doy siempre el ejemplo de ANSES. ANSES, en la etapa de la Rúa, donde yo fui director, se manejaba con 4.700 personas y ya había un exceso de personal. Acuérdense, en la alianza había 2 partidos políticos, en fin. Necesariamente había algo de excedente de personal. Estaban, por otro lado, las jubilaciones privadas a través de la SAFJP, que el grueso de su personal estaba dedicado al marketing y a la tarea estéril de robarse afiliados las unas a las otras. O sea, eso no tenía demasiado recorrido por delante. Pero en total no era una cantidad importante de personal que hubiese quedado en el tiempo. Esto ya había llegado a su fin. Hoy, ANSES son más de 20.000 personas. Más de 20.000 Más de 20 personas. Entonces, ahí es donde es un ejemplo de esto que le estoy diciendo. Hay mucha gente de buena fe y gente que trabaja, pero la verdad es que la presión impositiva es muy grande. Para que la Argentina vuelva a ser competitiva, necesitamos bajar la presión impositiva. Esto realmente es algo muy difícil, se requiere una convocatoria política muy importante y se requiere una cohesión social. Entre las más exitosas, fíjese lo que voy a decir, las más exitosas en situaciones muy parecidas a esta, está la Margaret Thatcher, cuando se hace cargo del gobierno inglés en un momento en que Inglaterra estaba realmente muy mal económicamente, muy venida a menos, y ella supo galvanizar a la sociedad británica e hizo promesas. Tenemos una presión impositiva altísima, pero yo la voy a bajar. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer, si se deja de negrear, si se declaran todos los impuestos y si nos ponemos a trabajar, vamos a bajar la presión impositiva, y explicitó metas. Pero fue duro, Fue duro, fue muy convincente y logró revertir la declinación británica de ese momento. Ahora, hay un elemento también de usted que marca la realidad, porque hasta el momento el ajuste lo viene pagando el trabajador. Hay todo un comportamiento empresarial en la República Argentina que genera por lo menos un análisis, cómo se cumple con lo impositivo, digamos, cuál es el cumplimiento de la ley, porque esto también hace a compartir el esfuerzo que hoy es muy unilateral en cuanto a lo que se está viviendo. Es así, hay
una cuestión, si se quiere, cultural, que también hay que revertirla. Porque ¿qué es lo que pasa? En definitiva, no podemos caer en el infantilismo de echarle la culpa de la inflación a los empresarios. No. Tampoco podemos hacer eso. No, pero por supuesto, pero hay de todo. Este es el tema. Hay de todo. Lo importante es que desde el gobierno se den las condiciones para que no haya tentaciones de este tipo, para que la gente trabaje, se dedique a hacer bien lo que sabe hacer y salir cohesivamente hacia adelante. Es eso lo que necesitamos. La última, tengo un minuto. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo eso? Creo que el gobierno está buscando un rumbo todavía. Es muy pronto, es poco tiempo, y creo que hay que destacar la excelente negociación con los holdouts y con los buitres. A mí me parece que es un paso importante, bien dado. Ojalá esté seguido por otros éxitos de este calibre, sobre todo en materia de control inflacionario. Doctor Nielsen, muchas gracias. A ustedes.